Tiene la palabra para una moción de orden el diputado Oscar Sago. Sí, presidente. Solicito pedir una moción del artículo 127, inciso 8, para que el asunto vuelva a comisión. Lo sometemos a consideración. Aprobado. Queda levantada la sesión. Sí. Eso ocurría ayer en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, un final que generó sorpresa y que ahora está produciendo derivaciones en todo el arco político, también en la economía, porque están subiendo los dólares, principalmente el dólar libre, están cayendo los bonos, están cayendo las acciones. Y lo que está en duda ahora es cómo va a reaccionar el gobierno operativamente, más allá de que ha tenido reacciones de todo tipo destempladas, reacciones que no son propias ni de un presidente ni de un gobierno que tiene a cargo el manejo de un país e inmerso en una crisis como la que vive Argentina, sino cómo va a reaccionar en cuanto a los mecanismos que va a usar. ¿Va a gobernar a través de un DNU? ¿Va a gobernar y va a convocar a una consulta popular como deslizan desde el gobierno nacional? ¿Qué acciones va a llevar adelante el gobierno? Tiene bastantes mensajes contradictorios el gobierno nacional. Por un lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, desdramatizó que se haya caído la ley ómnibus, esa ley ómnibus que volvió a comisión y que ahora tiene un destino muy incierto. Por otro lado, Guillermo Francos, el ministro del Interior, dijo que van a seguir gobernando con el apoyo popular que tienen y sin el Parlamento que no tienen. Esto abre la posibilidad de que sigan gobernando a través de decretos de necesidad y urgencia, pero que también tiene límites esa metodología, porque recordemos, si se entra en un terreno de enfrentamiento directo con el legislativo tiene herramientas para frenar los decretos de necesidad y urgencia. Las reacciones del presidente de la Nación, que está en Israel a partir de que se cayera la ley ómnibus, fueron tratar de traidores, de delincuentes a los legisladores que votaron en contra. El gobierno nacional publicó una lista de los legisladores con la cara diciendo estos son los que votaron en contra del pueblo. Este es el primer posteo que hizo Milei en Twitter, en X, ahora. La casta contra el pueblo, la casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hacen ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar. Nuestro programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y no estamos dispuestos a negociarlos con quienes destruyeron el país. Hay sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita. Van a tener que explicarle a la sociedad por qué. Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país. Después tuvo muchas reacciones más el presidente de la Nación reposteando algunos mensajes muy peyorativos en contra de quienes votaron, de quienes iban votando en contra de algunos artículos de la ley ómnibus. No hay ningún proceso de revisión del gobierno, de autocrítica, de decir, bueno, fallamos en la negociación, fallamos en comprender el hecho de que el gobierno tiene solamente 37 diputados en la Cámara Baja y por lo tanto eso lo obliga a la negociación. Porque así como el presidente de la Nación tiene legitimidad, también lo tienen los legisladores a los que el pueblo votó. También la tienen los gobernadores a los que el pueblo votó. Milei acusa de traidores a muchos gobernadores que venían planteando el hecho de que quieren defender los recursos de sus provincias, ¿no? Uno de los gobernadores señalados es Martín Yarlora, gobernador de Córdoba, uno de los más señalados como traidores, así los tilda el presidente de la Nación, y es la primera vez que se produce un enfrentamiento entre el gobierno de Córdoba y el gobierno nacional, entre dos gobernantes que tienen buena imagen en la provincia, porque ha habido muchos enfrentamientos muy profundos entre Córdoba y la Nación, pero entre un gobernador con buena imagen y un gobierno nacional con mala imagen. Ahora hay una especie de disputa pública entre dos gobernantes que tienen buena imagen entre los cordobeses.
Estamos en comunicación con Juan Bruje, diputado de Hacemos Coalición Federal, diputado que fue electo aquí en Córdoba y que fue uno de los señalados por el propio presidente Milei como traidores por haber votado en contra algunos artículos de la ley Ómnibus. ¿Cómo le va, diputado? Buen mediodía. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo andás? Un gusto estar con ustedes. Bien, muchas gracias por atendernos, diputado. Bueno, ¿cómo vio todo esto y cómo se sigue ahora? Además, en medio de las reacciones que está teniendo el propio presidente de la Nación. Bueno, primero decirte que siento una cierta confusión, porque la semana pasada yo era traidor para la patria, para el kirchnerismo, y ahora soy traidor a la patria por la Libertad Avanza. La semana pasada era porque había dado el voto favorable en general a la ley, y ahora porque nos hemos opuesto a 2 de los artículos que entendíamos y que habíamos avisado que no estaban de acuerdo con la Constitución y que nosotros habíamos propuesto modificaciones, y que es nada más ni nada menos que la delegación de potestades y facultades extraordinarias del presidente en momentos de emergencia, que está muy limitado por lo que dice la Corte Suprema y más limitado aún por los criterios de la Constitución Nacional. Entonces nosotros dijimos, mejoren la redacción, hay que tener cierto límite, tiene que ser precisas las delegaciones, claras, revisables, sí, porque poderes delegados o de legislación delegada, hay una ley que trata también el tema de los DNU, que es la misma ley, la 26.122, está obligado a mandar informe y a rendir cuenta en la comisión bicameral. Pero ¿cómo vamos a controlar si está cumpliendo o no bien con las funciones delegadas si las funciones delegadas no están claras? De hecho, la Corte de la Nación, en un montón de fallos, en donde está claro de cómo tiene que ser eso. Bueno, nosotros exigíamos eso, y ante la falta de respuesta, ante el todo o nada, evidentemente no nos quedó otra que, por el respeto a la voluntad del pueblo que nos votó y por el respeto a la institucionalidad y con la Constitución en la mano, en esos 2 artículos, en esos incisos, tenés que votar en contra. Pero no hubo motivación política, sino que eran motivaciones de un grado de responsabilidad que tenemos que tener aquellos que conducimos los intereses del país en diferentes lugares. A nosotros nos tocó ser opositor que dialogamos, opositor que proponemos. Queremos que tengan las mejores leyes el gobierno actual para que le vaya bien a los argentinos. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo y hemos propuesto textos y modificaciones en beneficio de los argentinos y sobre todo también defendiendo los intereses de los cordobeses, que eso es importante señalarlo, ¿no? O sea, porque obviamente nosotros estamos puestos por el pueblo de Córdoba, si bien somos diputados de la Nación para toda la Nación, pero no nos podemos olvidar nuestros orígenes, y en ese esquema obviamente se abrió las puertas para que el gobierno nacional pague a la caja de Córdoba lo que le debe, que no solamente es este gobierno, sino que viene de situaciones anteriores, ni tampoco la posibilidad de que estaban discutiendo, había ciertos grados de consensos que también había que ponerlo sobre la mesa. Pero concretamente, con lo que sucedió ayer, eso tiene directa vinculación con la mala técnica legislativa, con la mala, redacción de los artículos, de los incisos de los poderes excepcionales que estaba pidiendo el presidente, que prácticamente le estábamos dando lo que no quiere la Constitución, el manejo de la libertad y de la propiedad de las personas, que dice el artículo 29 de la Constitución Nacional, ¿no? Diputado Bruje, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido un gusto. Gracias a ustedes. Gracias, diputado. Diputado Juan Bruje de Hacemos Coalición Federal, que había aprobado en general la llamada ley Ómnibus, ley Bases, pero que fue en el tratamiento particular, fue votando en contra algunos de los artículos en los que el gobierno estaba muy interesado. Por ejemplo, facultades delegadas, acotó considerablemente las facultades que había pedido el presidente, y hubo un momento en el que fue que la sesión finalmente colapsó, que fue cuando comenzaron a tratarse, cuando estaban por empezar a tratarse las privatizaciones de las empresas. ¿Qué dice Hacemos Coalición Federal? Que quería establecer una serie de controles sobre el proceso de las privatizaciones que el gobierno no aceptó. También estaba en discusión, y lo decía recién Juan Bruje, qué iba a pasar con la coparticipación del impuesto país,
los gobiernos provinciales, principalmente Martín Yarlora, pretendían que se coparticipara el 30% del impuesto país y el gobierno se negó en todo momento. Con lo cual allí se produjo una discusión con respecto a los recursos, al reparto de los recursos. Lo que planteaba el gobierno de Córdoba, lo que planteaba Yarlora era que el gobierno nacional pretendía los votos de los diputados cordobeses y encima hacerles pagar el ajuste, con lo cual no se llegó a un acuerdo. Vamos a seguir tratando este tema. No sé si ya tenemos al próximo entrevistado. Bueno, vamos a esperar un ratito. Estamos tratando de hacer contacto. Es un día complejo hoy porque siguen las repercusiones, siguen las reuniones. El gobierno tiene mensajes muy contradictorios entre la virulencia que está teniendo el presidente de la Nación a través de las redes sociales y por el otro lado algunos mensajes que tratan de recuperar la negociación con la oposición. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Radio